el impulso de esto es utilizar al máximo la tecnología y establecer el diálogo entre los profesionales de la salud de nuestro país. Es la única manera en que pensamos que la salud va a mejorar. No es necesariamente mandando equipos de rescate cuando no son necesarios, sino a través de el fortalecimiento de los interesados de los dos lados. Idealmente nosotros debemos de aprender de ustedes, tanto como supuestamente ustedes deben de aprender de nosotros. Esto es una relación horizontal, no es una relación vertical. Empezamos con estos cursos de pensamiento crítico. Los empezamos hace 4 años en UNAM Managua, lo continuamos en UNIBE de Costa Rica, en UCSS de Perú, lo continuamos con ustedes, próximamente será con la San Carlos en Guatemala, y esto fue tomando distintas formas. Cuando nos sentamos con Freddy Maynard Mejía a diseñar cómo podía ser una colaboración entre dos universidades, finalmente tomó otra forma. La conversación con UNASA puede tomar una forma UNASA. Puede ser que en 2, 3 años o la semana que viene ustedes digan, Lazaref, no nos interesa lo que quieras decir, ¿por qué no hacemos una conversación sobre neurofisiología? No sé, y eso está todo abierto. Lo que importa es el medio e importa la relación horizontal entre nuestras universidades. Ahora, vamos al grano entonces. En El Salvador, ustedes tienen, y eso yo lo he bajado de la red, y se me hace, no sé, espero que la calidad de la imagen allá sea buena. Acá no estoy seguro de eso, pero ahí lo tienen en su PDF. Ustedes en El Salvador tienen una Comisión Nacional de Bioética, tiene distintos y definidos ejes de trabajo y tienen una serie de publicaciones a sí mismos. O sea, por lo tanto, ¿qué les puedo ofrecer yo desde acá que sea diferente o que sea distinto o que valga la pena el tiempo que ustedes van a utilizar o emplear en participar en este curso? Y asimismo hay un programa de base de estudios sobre bioética que yo se los voy a hacer llegar por este PDF hoy mismo, y no vamos a tratar, no vamos a cubrir los temas que ya están cubiertos en este manual. Así que sería redundante releer el manual, que lo leen ustedes, y que si algunas preguntas pertinentes salen, con gusto las contestamos o las elaboramos. Lo que quiero hacer es lo que se llama la introducción del pensamiento crítico a la ética, que es distinto a la manera tradicional en que la ética o la bioética ha sido planteada. La ética médica, la definición, y la he encontrado anoche. Por eso el doctor Quintana capaz que les mandó 2 páginas de PDF, una sin esta página y otra con esta página. La ética médica, y esto lo encontré en un artículo cuyo título lo ven abajo, que es un título sobre ética médica y el Islam, justamente porque el tema del
relativismo cultural es un tema interesante. Pero los autores, antes de abordar el tema de ética sobre Islam, hacen una definición que yo creo que es absolutamente cierta y va en coherencia con el curso este. Dice que es una actividad analítica, es una actividad analítica, una actividad de análisis en el cual una serie de conceptos, creencias, actitudes, emociones, razones y argumentos son examinados críticamente. ¿Cómo es el proceso de examinación crítica de un argumento, sea un argumento ético, un argumento terapéutico, un argumento empírico? Es lo mismo que se aplica en la práctica de cualquiera de las profesiones que ustedes hacen, es lo mismo que se aplica en la ética. Las áreas de este análisis son consentimiento, relación clínica, confidencia, investigación médica, genética, niños, ancianos disminuidos y distribución de recursos. Cada país tiene sus propias relaciones y sus propias definiciones de lo que es ético, de lo que es moral y de lo que es la ley. Ustedes en El Salvador, como tantísimos países del mundo, el aborto es absolutamente ilegal. En Estados Unidos el aborto es legal, hasta con ciertas condiciones. Hay condiciones morales que impiden o que obligan a un médico o a un trabajador de la salud de no hacerlo, y hay obligaciones legales. La idea de un curso de ética para El Salvador no tiene que ser vista desde lo que asumimos acá en Estados Unidos o en Panamá. Tiene que ser de este acuerdo a lo que se asume en El Salvador. Y por eso los elementos de análisis críticos tienen que ser transmitidos de tal manera que sean válidos hoy, como que sean válidos dentro de 10 años, cuando algunas circunstancias cambien o no cambien. Lo que proponemos aquí, y es el eje de estas 5 charlas, que la ética médica es parte de los recursos terapéuticos. Muchas veces a la ética médica se la pone como una cosa allá por la nube, ¿no? La ética médica es como una actividad que no está relacionada con lo cotidiano, con lo diario. Lo que proponemos acá, y lo vamos a ver a través de los casos clínicos, son cosas cotidianas, son cosas diarias. El pensamiento ético es tan válido como el pensamiento antibiótico. Cuando ustedes piensan si darle antibióticos a una persona con tal o cual antibiótico darle, cuándo iniciar el tratamiento, cuándo suspender el tratamiento, utilizan los mismos criterios que se utilizan en cuanto a la ética. La segunda propuesta de este curso es que la ética es una ciencia. La ética no es un divague, como decimos en la Argentina, no es un verso, no es una conversación ahí, bueno, echémosle si esto es ético, si esto no es ético. Es una ciencia. Y ciencia es básicamente cualquier actividad que se formula una pregunta que se puede responder con un sí o con un no. Básicamente todo es ciencia. Hay ciencias y hay emociones, pero todo es ciencia. Cuando usted le echa más sal al puchero y quiere saber si está más sabroso que con menos sal, eso es hacer ciencia. Cuando ustedes deciden darle penicilina en vez de cloromicetina o de cualquier otro antibiótico, se están haciendo una pregunta: ¿esto va a funcionar? ¿Sí o no?
Eso es hacer ciencia. Cuando ustedes se preguntan, ¿es justo que continuemos el tratamiento de este paciente de manera agresiva cuando sabemos que tiene carcinoma de páncreas, por ejemplo? Eso es hacer ciencia. O sea, cualquier cosa, cualquier pregunta que se formula de tal manera que se puede responder con un sí o un no, es ciencia. El asunto es formularse la pregunta. Y otra vez digo que la ética médica es parte de los recursos terapéuticos. Cuando se habla de ética médica, parece que se habla de otra vez digo, de una imagen ahí arriba, ética médica, una filosofía. No, ética médica es la interacción entre dos individuos. El individuo con quien se establece un contrato o un pacto y el individuo que viene con una enfermedad o con una patología. Hay un individuo trabajador de la salud, hay un individuo enfermo, hay una enfermedad y hay una sociedad que ampara a los dos. El contrato, y se establece un contrato o un pacto. El individuo llega al hospital y establece un contrato o un pacto con el hospital, que el hospital lo va a tratar y lo va a tratar de elucidar cuál es la enfermedad que tiene y el mejor tratamiento posible. Lo que se olvida en parte, y es el tercer énfasis de esta clase, es que hay un cuerpo biológico. La responsabilidad de el odontólogo, enfermera, laboratorista y médico es el bienestar de ese cuerpo biológico que viene buscando su ayuda. El paciente con una neumonía, el paciente con una fractura, el paciente con un tumor, con un cáncer, viene al hospital y dice, tengo este dolor, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Y la responsabilidad del eticista como científico es enfocarse en ese cuerpo biológico. Nadie dice que no hay que olvidarse de las emociones, nadie dice que no hay que olvidarse de todos los otros aspectos de la relación entre dos seres humanos. Lo que insisto es que muchas veces está olvidado que el cuerpo biológico, el hematocrito, los glóbulos rojos, la albúmina en sangre, las pruebas de laboratorio, la condición de las múltiples patologías bucales, las úlceras de cúbito, el diagnóstico y el tratamiento, esas son las preguntas que nos formula el individuo que entra, transpone la puerta del hospital y dice, buenos días, tengo un problema. Es muy importante que nos acordemos de las relaciones afectivas, de las cosas periféricas y sociales. Pero lo que no hay que olvidarse, y es frecuente que se olvida cuando uno dice ética médica, es que hay un cuerpo biológico y la responsabilidad científica y ética es hacia ese cuerpo biológico. Verán que tiene ramificaciones, inclusive hay una clase especial que hablaremos sobre tortura. Es decir, obviamente, tiene muchas ramificaciones, pero se empieza con el cuerpo biológico. Si perdemos la mira en el cuerpo biológico, nos desperdigamos y nos vamos, ¿no? Entonces, imaginemos
a esta persona, femenina, de 72 años, hematoma intracerebral frontoparietal derecho, está hemipléjica, tiene afasia de expresión y parcialmente de comprensión, desplaza la línea media y tiene hipertensión endocraneana. Muy bien. La primera observación que hacemos es el hematoma es derecho y la persona tiene afasia, por lo tanto debe ser que la señora escribía con la mano izquierda, tenía el lado izquierdo dominante. Está ahí y la respuesta, nuestra observación en este momento es una observación doble, deductiva e inductiva. Y esto pasa siempre así. Pasa en la ética, pasa en la farmacología, pasa en la odontología, pasa en la enfermería, pasa en la medicina. Tenemos dos procesos cuando vemos esa imagen. Y esto pasa en los primeros segundos, casi ni llega al minuto de que ustedes vieron esa imagen, y los que están familiares con lo que eso significa, enseguida se les disparó un proceso deductivo y un proceso inductivo. Hay dos áreas del cerebro, ahí pintadas en amarillo, que se han iluminado. El proceso deductivo, proceso descendente, que pasa de lo general a lo particular. Es un hematoma intracerebral, desplaza la línea media, tiene hipertensión endocraneana. Inductivo, es un proceso ascendente que pasa de lo particular a lo general. Bueno, el hematoma es derecho, pero está afásico, o sea, el hemisferio cerebral dominante puede ser el hemisferio derecho, es lógico pensar. Y dicen, bueno, tiene hipertensión endocraneana. ¿Qué hacemos? Vamos pensando directamente en ese momento y repito de nuevo esto, el proceso de pensamiento deductivo, y ahí tienen los dos sistemas claramente descritos y no conlleva mucha explicación. Lo que introducimos acá en esto ahora es que al formular el argumento, lo formulamos con oraciones. En el momento que presentamos el caso al jefe de servicio o el momento que pensamos el caso en nuestra cabeza, hilvanamos una serie de oraciones. La manera en que hilvanamos esas oraciones es la manera en que razonamos. La manera en que razonamos es la manera en que decidimos, sea en ética o sea en farmacología. La manera en que decidimos está de acuerdo a las conclusiones a las que llegamos. O sea, tenemos premisas, que son las oraciones, y tenemos una conclusión. Entonces el pensamiento deductivo es cuando las premisas están hilvanadas de tal manera que garantizan la verdad de la conclusión. Pero las conclusiones no agregan al conocimiento. Es útil porque ilumina realidades existentes pero no obvias. En el caso de la señora esta, hematoma intracerebral, sí tenemos un hematoma intracerebral, sí el hematoma intracerebral hemisferio dominante, entonces la persona estará afásica, o entonces tendrá hemiplegia contralateral, o si el hematoma es grande, entonces tendrá hipertensión endocraneana. Entonces tenemos un argumento, como dicen los abogados, o una hipótesis, como dicen los científicos. Y como dije antes, el laboratorista
la enfermera, el odontólogo, el médico, el psicólogo, el antropólogo, el sociólogo, cualquier trabajador de la salud, en el momento que formula un argumento, una manera de aproximarse a un problema, está formulando una hipótesis. El momento que formula una hipótesis, está haciendo ciencia. El momento que se formula una hipótesis y una conclusión ética, la ciencia y la ética son la misma cosa. O sea, todos nosotros dependemos de los argumentos o hipótesis para elaborar un diagnóstico o para iniciar un proceso terapéutico de cualquier naturaleza. Y ética médica es iniciar un proceso terapéutico de cualquier naturaleza. Una persona que decide participar en eutanasia está decidiendo iniciar un proceso terapéutico. Una persona que decide participar, apoyar el aborto está iniciando un proceso terapéutico. Una persona que decide iniciar una eutanasia pasiva, de no dar más alimentos intravenosos a un individuo que ya está terminal y darle opioides para disminuirle el dolor, está iniciando un proceso terapéutico de cualquier naturaleza. Una persona que decide, un odontólogo que decide hacer un trabajo extenso de la cavidad bucal en una persona enferma terminal, está iniciando un proceso terapéutico de cualquier naturaleza. Un laboratorista que decide no ponerle muchos reactivos ni muchas ganas al diagnóstico del grado de un carcinoma de páncreas, que es grado 4 o grado 3, porque al fin y al cabo todos fallecen, está iniciando un proceso terapéutico de cualquier naturaleza. O sea, proceso terapéutico no es solamente escribir tantos miligramos de tal o cual cosa tantas veces por día. Proceso terapéutico es el inicio de cualquier aproximación profesional de un individuo con el cuerpo biológico de otro individuo que vino buscando ayuda. ¿Sí me van siguiendo o voy? No, sí estamos bien, doctor, vamos bien. Gracias, muchas gracias. Cualquier cosa paran, dicen, mueven. ¿Alguna duda, algún comentario al momento? No, ok, no, vamos bien, doctor. Yo los veo bastante bien, pero a los que tengo en mira es a una colega con la camisa blanca y a un colega con una chamarra roja. Esos son los que tienen que seguir escribiendo, aunque estén escribiendo cartas de amor. Es decir, no tiene que ser. Pero no está poniendo atención. No, digo. Y todos los demás que se escondieron atrás ahí. Eso. No, pues ahí están todos todavía pendientes, ahí están. Ahí está. No. Manténgalo escondido, no importa. Yo ya decía cómo los veo ahí. Entonces, estamos con el proceso terapéutico de cualquier naturaleza. Ahora bien, entonces las premisas y cómo deben ser las premisas, cómo debe ser la oración de un argumento médico, de un argumento terapéutico. Médico quiero decir involucrado en las relaciones desde la salud. Las premisas tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Y eso no es un invento mío, eso es la base de la literatura sobre la forma de presentar argumentos. Tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Y esto lo encuentran en los libros de lógica médica, lo encuentran en los libros de lógica legal o de lógica en sí mismo. Criterios para valorar un argumento es qué me quiso decir el autor del argumento, qué quiero decir yo, qué me quiere decir el paciente, y dónde están las frases conectores del argumento. Por lo tanto, en consecuencia.
y se identifican las premisas. A los alumnos, a ustedes yo les mando una serie de ejercicios que para su divertimiento, digamos, y a los alumnos de las carreras, cuando hagamos esto en octubre, van a tener que contestar a su tiempo y dándole suficiente tiempo, varios ejercicios donde uno dice, bueno, cuál es la premisa y cuál es la conclusión de este cuadro clínico. ¿Qué manera de presentar los argumentos deductivos? Son generalmente 5, pero 2 son cruciales. El modus ponens y el modus tollens. Van a ver que los usan, que los empiezan a usar, a repetir, y les lleva menos de una semana y ya los dominan a las dos maneras. Vayamos primero al modus ponens. El modus ponens es afirmar el antecedente. Digamos, si P, entonces Q, P, entonces Q. En el caso nuestro, si hoy operamos, entonces la paciente mejora. Operamos, entonces mejoró. Sí, entonces. Gramaticalmente no es muy elegante, pero si P, entonces Q, P, entonces Q. Entonces, ¿qué hacemos con esta señora de 72 años? Decimos, si operamos, mejora, operamos, entonces mejoró. Una falacia de ese pensamiento es si P, entonces Q, Q, entonces P. En bien hecho, afirma P, afirma el antecedente. El antecedente es donde ponemos el énfasis. Y la falacia de ese pensamiento es cuando afirmamos el consecuente, afirmamos la consecuencia. Si operamos, entonces mejora. Mejoró, entonces fue porque operamos. Y no. Y ya van a ver que en esto tiene directa relación con el pensamiento ético, con la crítica al pensamiento ético. El ejemplo pueril de esto en el que todos caemos es, si yo me calzo la chamarra de la selección nacional, le ganamos a Honduras. Le ganamos a Honduras fue porque yo me calcé la chamarra de la selección nacional cuando estaba mirando el partido. Y eso no es así. Si el partido se ganó fue porque los 11 de El Salvador jugaron mejor que los 11 de Honduras. Pero esta trampita que te parece tonta ahí, caemos constantemente cuando tomamos decisiones éticas que no son lógicas. Entonces, el modus ponens afirma el antecedente y la falacia es la afirmación del consecuente. El modus tollens es negar el consecuente y la falacia es la negación del antecedente. Correctamente se dice, si operamos mejora, no mejoró, por lo tanto no hemos operado. Y la falacia, acá estamos con un error, si operamos entonces mejora, no operamos y no mejoró. Como son todos ustedes profesionales, ya se dan cuenta que las dos formas que no hay una forma perfecta de argumento, pero cuando ustedes se enfrentan con un problema, como vamos a hacer los ejercicios ahora, si juegan con los dos, con el modus tollens y su falacia, con el modus ponens y su falacia, le va a clarificar la manera de presentar un argumento ético. Vuelvo a esto. Si aceptamos que la ética es una ciencia, que las preguntas se formulan, se responden con un sí o con un no. Debemos de operar, debemos de hacer eutanasia, debemos de hacer tal o cual cosa.
sí o no. La manera en que decidimos tiene que estar hecha de una forma razonable y lógica. En la segunda clase vamos a hablar de las casi 40 falacias de razonamiento en ética médica. Y la manera otra vez de introducir esto es de tal suerte que no sea de hoy, sino que sea algo que sirva para dentro de 10 años, cuando las circunstancias hayan o no hayan cambiado. Siempre cambian las circunstancias. Entonces, veamos las premisas que vimos recién. Operar o no operar, mejorar o no mejorar. Esas son las premisas. Y las premisas tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Para saber si una premisa o una propuesta o una premisa es aceptable, hay dos condiciones. No 4, no 5, 2. Uno es si la premisa es parte del canon de conocimiento, uno la acepta sin más ni más. La señora tiene un hematoma, tiene un desplazamiento de la línea media, tiene signos de hipertensión endocraniana, tiene daño neurológico. Va de suyo que la cirugía es una terapéutica razonable. Pero si la premisa no es parte del canon, hay que solicitar que sea un criterio de autoridad, la experiencia personal del investigador o una prueba fehaciente. O sea, alguien tiene que decir, mire, el doctor tal, que es neurólogo eminente de la UNASA, nos dice que la señora tiene 72 años, tiene un problema cardíaco, puede ser que no tolere la cirugía, puede ser que la muerte se anticipe y que si bien la cirugía está indicada, las condiciones clínicas del paciente no la indican. Entonces uno va y dice, bueno, pero es parte del canon que si no hay una taquicardia supraventricular, la anestesia es tolerable. Entonces pero toda premisa para que sea aceptable tiene que ser o parte del canon o tiene que ser contrarrestada por una autoridad. No hay otra. Y la autoridad tiene que ser relevante. Si estamos hablando de una masa que desplaza tejido cerebral, estamos hablando de remover la masa con la esperanza de aumentar daño, ya ha causado problematoma. Entonces la opinión del obispo no es importante. La opinión del hijo de la señora tampoco es importante. Nosotros tenemos el contrato con la señora. Aunque ella no lo pudo verbalizar, está implícito. Mi contrato, vuestro contrato, es con la señora. Con la señora con el hematoma, no es con el hijo. Entonces, si hemos llegado a una conclusión terapéutica que hace falta hacer cirugía, la opinión del hijo sobre la cirugía no es relevante. Esto puede, tradicionalmente uno dice, no, que la familia, que no, tranquilo, es el contrato o la relación es entre el individuo trabajador de la salud y el individuo que está en la cama. Doctor. Sí. Doctor, una consulta. Lo Sí. que usted nos está exponiendo una situación de acuerdo a las diapositivas que ha pasado, donde justamente establece la relación directa entre el contrato, entre, como lo acaba de enfatizar, entre el paciente propiamente dicho y el médico o el personal de salud tratante. Ok, pero la pregunta surgiría o la inquietud surgiría porque, de hecho, acá en El Salvador hablamos de lo que se conoce como consentimiento informado. Pero, es más, llega un paciente como el que usted nos expone, llega con un hematoma y el paciente está inconsciente, lo lleva a la familia, lo trae a la familia al hospital aquí en El Salvador
pero para hacer un procedimiento quirúrgico, porque yo entiendo, de acuerdo a la experiencia del profesional neurocirujano, donde me dice, mire, si drenamos el hematoma, la probabilidad de sobrevida es muy buena y la recuperación, etcétera, etcétera. Pero a pesar que es la paciente y el médico entre los que está el contrato, en nuestro país se habla de un consentimiento de parte del familiar, donde el familiar debe dar la autorización para que se haga el procedimiento en la paciente, dado que la paciente está en un estado de inconsciencia. ¿Cómo se podría manejar ese contexto de acuerdo al que usted nos está comentando en este momento? Claro, es una pregunta apropiada. Quizás en parte se va a ir respondiendo a lo largo de esta clase, pero me anticipo en esto. Acá también sucede lo mismo. Acá también está el consentimiento informado, o a veces se hace consentimiento entre dos médicos porque no hay familiar que haya llegado, ¿no? O sea, dos médicos dicen, bueno, hay que hacerlo. Lo que es importante es saber admitir que está violando, es una palabra fuerte, rompiendo tampoco, que uno está transgrediendo uno de los principios de de que si las premisas son aceptables, relevantes o adecuadas. Pero en el caso suyo, en el caso que usted me acaba de decir, las premisas es relevante, porque el que dice operar o no operar está basado en lo que ustedes deciden en el Salvador. Me explico de nuevo. ¿Es aceptable operar? Sí, es aceptable operar. ¿Es aceptable presumir que es lo mejor para la paciente, aunque no hay nadie alrededor aunque ella no pueda confirmar? Sí, es aceptable. Que alguien venga y diga lo opuesto, diga no operamos porque no quiero, porque ella no hubiera querido, porque no hubiera sido, no es relevante. Y ese es el balance, o sea, no hay respuestas perfectas, ¿no? Es decir, uno cuando hace el análisis lo va analizando, esto es aceptable, esto es relevante, esto es adecuado, y si transgrede alguna de esas normas, por lo menos admite que la está transgrediendo. Volveremos a esto hacia el final y en la última clase cuando hagamos una recapitulación, ¿no? Es decir, aunque, y otra vez, aunque dé la impresión que todos son P y flechitas y Q, ¿no? Hay un gran factor individual que hace que uno dude, ¿no? Por eso es que se siguen dando cursos de ética y se sigue discutiendo sobre este tema, ¿no? Entonces continúo una más. Habíamos dicho aceptables, adecuadas, relevantes y adecuadas. Adecuada cuando decimos operamos. Entonces, dijimos de entrada, operamos, ¿no? Sí, operamos. Operar es como dijo el doctor recién, es lo más lógico. Es parte del canon y todos coincidimos que hay que operar. Es relevante porque estamos hablando de una masa que desplaza tejido cerebral, hay que operar. ¿Es adecuada? Sí, es adecuada porque estamos en un hospital donde existe la facilidad para hacer este tipo de cirugía y es adecuada porque si no tenemos facilidad para este tipo de cirugía, tenemos transporte o podemos arreglar transporte a otro hospital donde sí la pueden hacer. Entonces la premisa original de operar es una premisa que cumple con los tres requisitos de ser aceptable, relevante y adecuada. Si el familiar, si alguien dice no, que no quiero que lo operen aquí porque no me gusta el hospital o no me gusta el médico, o el hijo dice no, que no quiero que la operen a mi mamá porque ya está anciana,
todas esas no son premisas relevantes o adecuadas. Entramos en la discusión, entramos en la conversación con el otro individuo, por supuesto, una conversación tratando de convencerlo. Pero si la premisa es aceptable, relevante y adecuada, es una premisa verdadera que lleva a una conclusión verdadera. Que transgredamos, bueno, seamos conscientes que estamos transgrediendo. Pero, un momento, la señora no acepta transfusión de sangre por su creencia religiosa. Lo más común es el testigo de Jehová. No. La señora quedó claro si sabía de antes, existe antecedentes, aunque no está consciente o no se puede expresar por la afasia. Por eso la puse con afasia, que no se puede expresar. La señora es testigo de Jehová y sabemos que una cirugía de un hematoma intracerebral, sobre todo un hematoma por hipertensión arterial, es muy probable que es sangre. Entonces tenemos un contrato, un pacto entre usted y este paciente y todo su cuerpo social también, en el cual dice, bueno, vamos a hacer lo mejor para esta señora. Tenemos un cuerpo biológico y un cuerpo social. Y yo me imagino, y en mi carrera he interactuado con muchos testigos de Jehová y ellos están convencidos y todo mi respeto por su convencimiento en que no se debe de transfundir porque las consecuencias son terribles en una vida posterior y vivir con la certeza de haber sido transfundido para un creyente absoluto es peor a la certeza de estar vivo. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? ¿En qué manera replanteamos nuestras premisas para hacer una respuesta ética al problema que se nos plantea con esta señora, con esta paciente? Entonces teníamos si las premisas eran aceptables y relevantes. Si la premisa no es parte del canon, la experiencia personal del investigador. Entonces el investigador dice, sí, operamos, pero elevemos la albúmina, tengamos albúmina en el banco, o elevemos el hematocrito, quizás en 3-4 días con hierro, o eritropoyetina, o con algo así, podemos elevar el hematocrito y no hace falta transfundir. Y aunque el cirujano diga yo la puedo operar y la pérdida de sangre va a ser mínima, sabemos que tiene un cerebro poco perfundido por la presión y una disminución del hematocrito va a aumentar la isquemia. Y después hacemos entonces, ¿cómo estamos haciendo en este momento un razonamiento inductivo? Hasta ahora llegamos a un razonamiento deductivo. Hematomas, operamos, hematocritos y circunstancias como tal. Ahora empezamos a hacer un razonamiento de ética inductiva de esta señora específicamente con 72 años, en la cual inductivamente sabemos que la afasia, que el daño neurológico, que la hemiplegia se deben por el hematoma. Pero entonces también empieza a tallar el principio de autoridad de el médico experimentado neurocirujano que dice, mira, yo he operado a 5 o 10 pacientes similares y mejoraron con la cirugía, un poco ahí tiene sus ciertos peligros, pero podemos hacerlo. O
La señora tuvo su hematoma hace ya 72 horas, está estable. Quizás podemos esperar otras 72 horas para mejorar su hematocrito. En esas formulaciones usamos el modus tollens y usamos el modus ponens, ponens y tollens, usamos los dos módulos, ¿no? Saltamos esto porque vamos a hacer todas las falacias después y tenemos ya poco tiempo. En síntesis, tenemos una paciente que está hemipléjica, está afásica, está con una escala de Glasgow de 9 o 10, o sea que no está intubada, pero no está activamente conectada con el ambiente, no acepta transfusión. Taquicardia. Las enfermeras notan que el paciente tiene mala dentadura, con caries visibles a la simple inspección y tal vez siente dolor, pero está afásica, está somnolienta. Los odontólogos la revisan y notan que si tiene más de una carie necesitará tratamiento en varias sesiones. La iniciamos, aún sabiendo que tal vez solamente mejore su calidad de vida inmediata. Esa pregunta la pueden formular ustedes como modus tollens y como modus tollens, porque la taquicardia puede ser una expresión, la taquicardia para el dolor oblitera la bradicardia por la hipertensión endocraniana, y uno piensa, no, está con taquicardia, por lo tanto la hipertensión endocraniana está controlada, ¿no? Es el dolor que tiene. No le podemos dar opiáceos para disminuir este dolor porque vamos a deprimir su nivel de conciencia. La respuesta de los colegas odontólogos, si tratar la dentadura y el dolor de esa paciente ahora mientras estamos esperando a que suba el hematocrito, es una pregunta que se responde con el modus tollens y el modus ponens. La enfermería, vamos a iniciar cuidados para prevenir úlcera de cúbito. Sí, muy bien, iniciemos cuidados, pero tenemos que poner de las 4 enfermeras a cargo de la sala, una va a tener que dedicarse más a esta señora para darle vuelta para prevenir la úlcera de cúbito. Pero vale la pena si la señora tiene 72 años, por ahí no sobreviva, por ahí. Los fisioterapistas están indicados los movimientos ahorita mismo para prevenir las contracturas, sobre todo del hemicuerpo izquierdo. Y al hospital le ofrecen alquilar por un precio una máquina que recircula la hemorragia intraoperatoria, que es la solución de los países industrializados para los testigos de Jehová. Sale una poncha de plata esa máquina, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Recircula la sangre del propio paciente. Y el directivo del hospital se encuentra con que él tiene X cantidad de dinero para distribuir el presupuesto del laboratorio y necesita reactivos para glucosemia, para la cantidad de diabéticos 1 y 2 que hay en los países nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? Le dedicamos una máquina, ponemos el dinero a esta sola máquina para esta sola persona y los posibles 5 o 10 pacientes similares que lleguen por año, o nos dedicamos a la... Como ven, la mejor respuesta en parte puede ser hacer ejercicios tantas veces esta pregunta en el ponens y en el tollens como sea necesario. No vamos a encontrar una respuesta perfecta, pero vamos a arrimar la respuesta a la que sea más ética, asumiendo que es la responsabilidad suya con la señora y con el cuerpo de esta señora. Entonces veamos, por ejemplo, modus ponens de enfermería. Enfermería puede hacer, si nivelamos la presión intracraneana, entonces se mantiene estable. Nivelamos la presión intracraneana, se mantuvo estable. Ahora, ¿cómo nivelan la presión intracraneana? Preveniendo que la señora tosa.
preveniendo las posiciones rígidas, dando la vuelta sin aumentar el valsalva. Y la falacia que podemos hacer, si entonces y la hacen ustedes, enfatiza el resultado, no la acción. Y la acción ética es acción, no es resultado. Me explico. Lo que es ético acá es tratarla de tal manera que nivelemos la presión intracraneana o que no aumente la presión intracraneana por esfuerzo físico. Cada vez que hacemos valsalva, que hacemos esto, aumenta la presión intracraneana. Si tenemos un hematoma intracerebral que no lo podemos operar porque estamos esperando que suba el hematocrito, evitar eso es una acción ética. Y no hacerse la pregunta si es ético, si ella mejora o no mejora. Lo que es ético es el antecedente. Evitemos la presión intracraneana. Hagamos todo lo posible para evitar la presión intracraneana. Y a esa conclusión llegamos mirando el modus ponens. Ahí está el modus ponens. El ponens le dice, afirmemos el antecedente. Si nos vamos al modus tollens, para los... no, acá estoy con el ponens para odontología. Si actuamos en patología bucal, reduce el dolor, se estabiliza el ritmo cardíaco. Actuamos en patología bucal, se redujo el dolor, se estabilizó la frecuencia cardíaca. Y la falacia es decir, lo que hacemos bien es estabilizar la frecuencia cardíaca. No, lo que hacemos bien, como dice el modus ponens, es actuar sobre el dolor. Que la consecuencia sea el ritmo cardíaco, que la consecuencia sea lo que sea, no importa. La acción ética, como dice el modus ponens e indirectamente el modus tollens, es justamente actuar activamente. Lo mismo, modus ponens, acá estoy con el modus ponens para los de laboratorio. Si el laboratorio dice, los laboratoristas dicen, 1 o 2 puntos de diferencia de hematocrito es crucial para determinar la oportunidad quirúrgica de este paciente, el laboratorista pone 5 o 10 minutos más de atención a las pruebas, doble checa, comprueba 2 veces, que llega a un hematocrito exacto y entonces espera. Es la acción lo que provoca. Y ahí tienen también con los médicos cirujanos. Tenemos un par de minutos más, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor, ya casi. Perfecto. Esto yo lo bajé de la página de la UNASA, de cada una de las carreras de ustedes. Capaz que no lo han leído eso. Siempre aparecen yo no leí nunca lo que pone la UCLA en la página, en la red, ¿no? Pero si leen en cada una de sus carreras de los que están ahí, todos los enunciados establecen primero un contrato del cuerpo biológico relacionado directamente con los principios éticos. Pero en todos, en los 5, lo que se les insiste en los fundamentos de la universidad es la propuesta del contrato que hacen ustedes con el cuerpo biológico. Que obviamente el contrato con el cuerpo biológico es el contrato de respetar al humano por todo lo que el humano es, ¿no? Es decir, cualquiera que le agrede físicamente a otra persona no está respetando su cuerpo biológico. Cualquiera que le quita la comida a otra persona no está respetando su cuerpo biológico. Cualquiera que inflige dolor
a otra persona no está respetando su cuerpo biológico. Cualquiera que actúa contra los deseos de una persona no está respetando su cuerpo biológico. Pero eso está en los 5 principios de ahí. Y el otro principio era el de modus ponens, que no es lo que pensamos, sino lo que hacemos. Y el modus ponens afirma el antecedente. La falacia del modus ponens es afirmar el consecuente. La consecuencia es tal. Si yo hago esto, entonces yo me fijo por las consecuencias. Y fijarse o actuar en base a las consecuencias no es solamente moralmente o legalmente erróneo, sino que en la lógica ética, la ética lógica o la lógica ética o lógicamente éticamente, es erróneo también. Y está demostrado ahí por esas dos formas de que se concatenan las premisas, modus ponens, modus tollens, con una conclusión que va a eso. El camino que lleva a eso es el camino de el pensamiento lógico o el pensamiento crítico en ética médica, que no la hace algo así alejado, nebuloso, arriba, que solamente para los pastores o para los sacerdotes. Y la final de esto lo saqué de la red del CNN. Los Rohingya no quieren su enojo, quieren su ayuda. Los Rohingya son estas etnia musulmana que en Myanmar están siendo expulsados hacia Bangladesh. Es la crisis humanitaria de ahora, está pasando ahora, y como ven eso ahí está fechado septiembre 14, o sea, hace pocos días atrás. Lo que con esto dice es que me hace acordar a lo que nos enseñaba un profesor de clínica médica en mi universidad. Y él decía, el paciente no quiere que le agarren de la manito, el paciente quiere que lo curen. El proceso de curar implica ser empático, implica ser respetuoso, implica ser amable, implica ser humilde, implica hacer toda una serie de virtudes que todos ustedes tienen, por eso están trabajando donde están trabajando. Ninguno de ustedes es bandolero, pistolero, y yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a ser millonario, eso se los garantizo. Si entraron a esto por plata, abandonen, váyanse a hacer otra cosa. Pero, o sea, toda esa, hay que traer de nuevo el contrato, el pacto con el cuerpo del individuo, y eso se hace si aceptamos que la ética es una ciencia. Como ser una ciencia, tiene sus procedimientos lógicos, como vamos haciendo, y tiene sus falacias. Mañana vamos a revisar, siempre pensando en esta señora y su hematoma intracerebral, todas las posibles falacias, o las falacias más comunes, que si las tienen ustedes registradas y las revisan cada vez que hacen un pensamiento crítico ético, van a ver que van a estar más veces acertados que equivocados. Idealmente, esta clase la vamos a tener lista para subir a la red, tal vez al fin de semana, seguro la semana que viene. Tenemos que bajarla, acortarla. Todos ustedes tendrán la dirección de dónde poderla bajar y revisarla. Esta noche les estoy mandando otra vez el PDF de la semana que viene, de esta mañana. Miércoles hacemos otra. Jueves tenemos al experto universal en la responsabilidad médica en tortura, que vive acá en Los Ángeles, el doctor Quiroga, y quien nos va a hablar de eso. Y viernes vamos a hacer un resumen general y de la última responsabilidad ética
que se las cuento el viernes. ¿Alguna pregunta por ahora? Ok, gracias doctor. Para el auditorio, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan o alguien que quiera agregar algo en relación a lo que el doctor nos ha estado comentando? Está el micrófono disponible. Y si no, escriben. Perfecto, sí, porque todos tenemos ya el correo en el material que usted nos mandó el día de ayer, pues tenemos el correo y podríamos interactuar para que usted pueda generar las respuestas en la próxima clase también, ¿verdad? Perfecto. Ok, si no hay dudas, ¿no? Bueno, doctor, no, yo creo que agradecerle, ¿verdad? Un aplauso para usted, pues, por la... Muchas gracias. Gracias por la confianza, doctor, y estaríamos dispuestos para el día de mañana, esperando el PDF para compartirlo con ellos y que podamos tener alguna lectura y eso nos facilite también hacer alguna consulta al momento de la clase el día de mañana. Así que agradecerle de nuevo y pues primero Dios nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Hasta Bueno, luego. doctor, gracias.